Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Queremos agradecer formalmente a todos los bibliotecarios de la Ciudad de Buenos Aires, a las supervisoras y supervisores de las bibliotecas de nivel primario, que son nuestros principales aliados, junto a los miembros de la Tecnicatura en Bibliotecología, de la Tecnicatura Superior que tiene el gobierno de la ciudad, para fortalecer más tramas y más vínculos para la custodia del tesoro de nuestras instituciones bibliotecológicas, de nuestras instituciones educativas. En estas segundas jornadas de bibliotecarios y bibliotecarias escolares con el lema La biblioteca y los puentes de la lectura, nosotros vamos a profundizar, porque muchos ya conocen, el trabajo que hace nuestro programa y comenzar a mostrar ejemplos de exitosos, valiosos, conmovedores de los que suceden en nuestras instituciones educativas. Sabemos que recuperar y poner en valor el patrimonio histórico educativo es una tarea que no se puede hacer en soledad, que se hace en comunidad educativa. Se hace con el director, con los maestros, con los profesores, con el nivel superior, con todos los niveles y con especialistas. Esta es una comunidad que se empieza a armar, que se suma a la vida cotidiana de las escuelas para poder deconstruir el hoy. ¿No? Cuando uno recupera el patrimonio histórico educativo, lo que está haciendo es entender por qué en nuestras instituciones nos comportamos de tal manera, por qué en nuestras instituciones hay una historia del modo como trabajamos. Esa deconstrucción, ese recorrido que vamos haciendo, en realidad lo que da cuenta es que hay una historia en cada uno de los rincones de nuestra escuela, que hay una historia en cada uno de los testimonios de los exalumnos, de los exdirectores. Pero ese testimonio hay que interpretarlo, hay que interpretar la subjetividad de cada momento histórico y por qué cada elemento significó un modo de enseñar y de aprender. Esto nos implica a organizar un equipo de trabajo con un coordinador, seleccionar un lugar, reconocer un patrimonio, donde comenzamos con una limpieza, con una descripción, de acuerdo a que si son libros, si son objetos o si son documentos. Comienza una sensibilización profunda a cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Y en ese trabajo comienza una cantidad de ideas, una cantidad de recuerdos que se acercan a nosotros, ¿no? No, acá sucedió tal, había la estatua, la representación, el cuadro, y cada uno guarda como en una pausa muy fuerte ese momento de la historia educativa. Y recuperar el patrimonio significa elegir algunas de esas huellas para comenzar a trabajar. Cada bibliotecario en nuestras instituciones es clave para liderar la significación de esta historia. Por eso, muchos de ellos comienzan, como diríamos, con la línea histórica, comienzan con la esencia que tiene nuestra historia, que son las historias de las instituciones educativas. Y ahí comenzamos a significar por qué los libros históricos de nuestras escuelas son importantes, aunque su contenido está totalmente perimido. Y las imágenes y las publicidades que aparecen en esos libros o las recomendaciones en la didáctica que implementa el profesor para utilizarlo. Creemos que esto es fundamental. Los otros días estábamos con Paula, la bibliotecaria de la Escuela de Misiones, con el equipo de Huellas, y comenzamos a recuperar los libros de lecturas antiguos, que por supuesto estaban totalmente perimidos. Pero en ese momento, en principios del siglo pasado, nosotros no teníamos la didáctica del nivel primario como tenemos hoy explícitamente desde el currículum explícito hasta las recomendaciones que hace el ministerio y muchas editoriales. Entonces comenzamos a descubrir
que había una historia de la didáctica para cada uno de la enseñanza, tanto de la alfabetización o de la lectura. Y en esas primeras páginas, el autor, que la mayoría de ellos eran profesores de las escuelas normales de nuestro país o de nuestra ciudad, daba las recomendaciones para la enseñanza. Y comenzamos a descubrir, junto a su directora, María Rosa, con la bibliotecaria Paula, y me decían: Marcela, nunca me imaginé este tesoro de guarda. Y por supuesto que todo lo que tiene que ver con manuales escolares, nosotros trabajamos directamente con un programa internacional que es MANES. Es un programa que lo que hace es poner al alcance de los investigadores de todo el mundo de la secuencia de la cantidad de libros de lecturas que hay en cada uno de los países latinoamericanos. Entonces, cada bibliotecario, lo que hacemos desde Huellas es participar en esa red y reconocer cuáles de esos libros posee y cuáles no están en esa red para sumarlo. Y esto, lo más importante es que ese objeto, es el libro de lectura digitalizado, existe y está en guarda en TAN Biblioteca. Por lo tanto, jerarquizamos nuestra biblioteca a nivel internacional y la ubicamos dentro de MANES. Esto es una de las acciones que hacemos con los bibliotecarios cuando ponen en valor su patrimonio que refieren a los libros de lectura. Pero esto es el inicio, la organización del patrimonio, y comienza así el uso didáctico de estos materiales. Entonces, hoy en este encuentro lo hemos organizado de esta forma. Primero vamos a escuchar a Roger Chartier y a Emilio Burucúa, dos pensadores, uno argentino y otro francés, que estuvieron presentes en una jornada organizada por la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, y pedimos la autorización para acercarles hoy a ustedes un pequeño fragmento de ese diálogo que da cuenta de la corporeidad que tienen los libros, lo material, que también es símbolo y signo de determinadas épocas, para que ustedes puedan trabajar sobre su patrimonio bibliográfico, pero también de los reconocimientos, de los indicadores materiales del libro. Luego vamos a presentar una experiencia bellísima que se realizó en el Instituto Juan B. Justo, y que presentamos el año pasado con Huellas, con María Amalia Beltrán y su bibliotecaria excelente, que a través del análisis de una lámina histórica que estaba en la escuela, organizaron una investigación con estudiantes de quinto grado sobre los peces que ya no existían, y que tiene que ver con la ecología, con la ciencia, con la historia. Y fue un trabajo bellísimo que lo vamos a presentar en dos partes, una primera parte hoy y y una segunda parte en el taller de mañana. Y por último, queríamos compartir con ustedes otras características del patrimonio que tienen que ver con la arquitectura escolar. Muchas veces nosotros estamos habitando nuestras instituciones educativas y todo nos parece algo común, porque, bueno, quienes trabajamos en las escuelas donde nos educamos, llevamos muchos, 40 años, 30 años en esas instituciones, y nos parece habitual el hall de entrada, nos parece habitual la fachada, pero cada fachada, cada hall de entrada, cada formato de aula, cada pasillo tiene una huella del concepto de la arquitectura escolar y del modo que se entendía, se debía enseñar y aprender. Y ese también es un patrimonio histórico-cultural que nosotros podemos compartir en cada reunión de padres, podemos compartir como bibliotecarios con nuestros maestros, profesores e invitados que vienen a las instituciones educativas, que tienen un significado. Por eso la riqueza de nuestro trabajo desde el programa Huellas es que el patrimonio existe. Lo que nosotros realizamos es colaborar, acompañar a identificar
ese patrimonio, a conceptualizar ese patrimonio, a esa subjetividad que nos vincula, esas emociones que nos vincula con el patrimonio histórico educativo de las escuelas, ponerlo en texto y que no sea nada más que sensación, ponerle un nombre histórico. Y ahí comienzan unas redes importantísima y que la escuela vuelve a recuperar, que son las redes interinstitucionales de trabajo colaborativo con saberes específicos. Uno comienza a trabajar con especialistas en arquitectura escolar, comenzamos a trabajar con especialistas en conservación, empezamos a trabajar con especialistas en bibliotecas históricas, comenzamos a trabajar con especialistas en ex libris y este vínculo, porque bueno, es también parte de nuestro trabajo, comienza a enriquecerse. Y les quería contar que estamos muy felices porque muchas de las instituciones que han comenzado con nosotros ya hace 13 años, que estamos en el Ministerio de Educación recuperando este patrimonio, también se han seguido formando, ¿no? Bibliotecarios que han hecho la carrera de archivística o de conservación o de museología o de espacios culturales, porque, bueno, enriquece y complementa el trabajo cotidiano. Así que ahora le voy a pedir a Gaspar que escuchemos unos minutitos este bellísimo encuentro entre Roger Chartier y Emilio Burucúa con cada uno de ustedes. En la lo que se llama ahora materialidad del libro, hay varios elementos. El primero sería el formato. Cuando estamos frente a un libro impreso, inmediatamente percibimos que hay libros de gran tamaño que se llaman infolio y pequeños libros que son nuestros libros de bolsillo. Y esta diferencia de los formatos permite pensar que se establece una relación entre el formato, el contenido textual y el uso por parte de los lectores. Cuando la misma, entre comillas, obra pasa de un formato a otro, su recepción, su circulación, su sentido pueden cambiar. La lengua castellana ayuda para pensar esto, porque como sabemos, cuerpo puede ser tanto el cuerpo del ser humano como un ejemplar o los ejemplares de una edición. Entonces, si seguimos este camino, formas materiales de inscripción producen, crean, afectan los sentidos del discurso. De ahí la importancia de los lugares como las colecciones especiales, que son no solamente los lugares de conservación de estos testimonios escritos en su forma material sucesivas, sino también que son los lugares de la consulta posible de estos objetos. La idea era de responder a la pregunta por qué son imprescindibles las colecciones especiales dentro del marco de una biblioteca nacional o no. Y yo pienso que hay varias razones para responder que son imprescindibles. Y la primera es que la historia de la cultura escrita se escribe a partir de los testimonios escritos. La bibliografía es la disciplina que estudia los textos como formas registradas. Entonces es el punto de partida de cualquier análisis de la cultura escrita, en este caso impresa, de analizar las formas de inscripción de los textos. ¿Por qué formas crean sentidos? Es decir, en el caso del libro impreso, por ejemplo, lo que contribuye a la producción del sentido son elementos como las formas materiales de los libros, los elementos no verbales de los signos tipográficos, la disposición del espacio mismo, todo lo que llamaba como una función expresiva
de la materialidad de la inscripción de los textos, y para él era a partir de este análisis que se podía construir una historia de la producción, de la transmisión y de la recepción de los textos. El formato y el objeto en sí pueden inducir transformaciones importantes del sentido. Se apelaba a la memoria era extraordinaria, se ejercitaba en cada acto de lectura. Hoy la ejercitamos también, pero mucho menos. Eso ha dado lugar a que muchas veces las citas, en el mundo clásico y también más adelante, ¿no?, en el medioevo, fueran bastante imprecisas. Esa cuestión de la transferencia de una cita sin acudir al texto original y dejársela a la memoria, ha extraído una cantidad de deslizamientos de sentido que cambian muchísimo la recepción que se hace de determinados textos. Así que hay principios filológicos, ¿no?, que han sido deducidos de esa particular transferencia del contenido de un libro a partir de determinados soportes, de los caracteres de determinados soportes. La pandemia nos ha permitido poder escuchar a tantos especialistas, hacer tantos cursos, así que también los invitamos a que, como hacemos en Huellas, en el sentido de compartir pequeños extractos de los materiales que ustedes han utilizado en la pandemia para difundir, todo ayuda para resignificar las historias, los contenidos que hemos avanzado. Por eso quisimos compartir con ustedes a Chartier y a Burucúa, que en definitiva nos invitan a volver a mirar estos libros antiguos que tenemos en nuestras bibliotecas escolares, pero con otras miradas, desde la materialidad. Y ahí nos vamos a encontrar con unas bellísimas sorpresas para compartir con cada una de las comunidades y valorizar el trabajo que tenemos. Y bueno, y ahora les queríamos compartir el trabajo de la Escuela Juan B. Justo sobre esta lámina de peces que encontraron, para dar cuenta cómo un recurso histórico puede comenzar a diseñar proyectos de trabajo y de investigaciones, de indagación en los estudiantes, coordinado con un conjunto de profesores, porque aquí empezaron las familias a sumar la investigación de esos peces que ya no se conocían, pero en la lámina estaban, y decía que eran peces del Paraná y no estaban más, y esto invitó a también utilizar los libros antiguos que están en las escuelas. Y esta reconstrucción que de alguna manera comenzamos a hacer de la ecología de otro momento de nuestra historia nos ayuda a entender el planeta en estos días donde esta cumbre de Escocia nos está movilizando tanto. Así que lo invitamos a Gaspar que nos comparta esta lámina y el trabajo bellísimo, que volvemos a felicitar a todo el equipo del Juan B. Justo. Esto que vamos a compartir realmente tiene que ver con el fruto de un trabajo colaborativo que se llevó adelante en el Juan B. Justo. Y bueno, yo quería, como para enmarcar esto, simplemente contar que mi contacto con Huellas viene de lejos, que ya lleva más de una década, y que en el año 2009, en realidad la casualidad hizo que yo acompañara a mi amiga Mónica Yani, profe del Normal 4, a la primera presentación de las actividades de ese año. Y me reencontré con mi profesora de metodología, el Joaquín, Marta Ulwich, y yo digo que ahí para mí empezó el encantamiento. ¿Y cuál fue el encantamiento? Recuperar todos aquellos recursos de la enseñanza de las ciencias naturales que estaban olvidados en las escuelas de la ciudad. Así que digo, voy a compartir pantalla para contarles rápidamente esto y después compartir lo que queremos contar, que no hubiera sido posible sin el aval de las autoridades de nuestra institución. En aquel momento, nuestra regente y hoy actual rectora del Juan B. Justo, que es Estela Fernández. Y queremos agradecer desde el Vamos a toda la gente que forma el equipo de conducción del nivel primario, que es donde nosotros pudimos llevar adelante esta experiencia, que son
Elizabeth Raimundi, Claudia Tomadoni y Alejandra Flores. Voy a compartir pantalla, esperemos que esto tecnológico nos acompañe. Ahí arrancamos entonces. Horacio preguntaba, ¿qué es esto de la arqueoeducación? Bueno, esto de la arqueoeducación en realidad también viene de la mano de Huellas, porque en el año 2012 Hernán Miguel presentó 2 encuentros en que él abría esta temática de recuperar los recursos de la enseñanza de las ciencias naturales, volver la mirada sobre esas cosas anquilosadas, podríamos decir, en desuso, y yo después compartí con él el armado, junto con el profesor Silvestri, de este taller que vimos con Marta, que era la arqueoeducación, les objets trouvés, estos objetos encontrados. En esta imagen yo puse, como digamos, una metáfora, el trabajo de los reading made de Marcel Duchamp, que marcó un antes y un después para los objetos cotidianos. En este caso son objetos que perdieron su funcionalidad y pasan a ser otra cosa. Bueno, lo mismo sucedió en torno a las láminas, y esta definición que más o menos esbozó Hernán en aquella época, es que la arqueoeducación es la investigación histórica de dispositivos didácticos partiendo de una conjetura sociohistórica que rastrea los motivos de su aparición y su permanencia dentro del patrimonio escolar. Además, teniendo en cuenta el planteo de una conjetura educativa, que quizás sea la que más nos interesa, se evalúa su contribución didáctica al desarrollo de la enseñanza o la justificación del fin de su vida útil. Yo decía que esto viene de lejos y que con este encantamiento lo primero que pensé, y siempre uno busca un socio para poder materializar las ideas, fue esta primera instancia de formar un equipo de huelleros. Acá no están todos, las fotos que vienen vamos a poner a los 3 que nos faltaron, junto con la profesora Patricia Fontavo. Yo pude llevar a la práctica este sueño de rastrear dónde estaban todos los recursos de enseñanza de las ciencias naturales en los 2 distritos escolares, el 17 y el 18, donde nuestros residentes y practicantes realizan sus prácticas. Este equipo de huelleros empezó por casa, y lo que hicimos fue rescatar de nuestra institución, en este momento, cumpliendo sus primeros 25 años, de objetos que estaban en desuso, arrumbados y que no se sabía ni que existían. Con motivo de esta celebración, se armaron 3 talleres, que fue la primera vez que Juanbe abrió las puertas a la comunidad con talleres de ciencias, donde estos objetos fueron resignificados, reutilizados, y en muestras, digamos, interactivas con los participantes, contaron historias nuevas, ¿no? Por ejemplo, acá aparece María, que nos foto anterior, tiene que ver con cómo destilar algo, en este caso un jugo de naranja, utilizando el famoso destilador que siempre le faltan partes o no tenemos canillas o nos falta el mechero. Acá los chicos usaban un anafe y el reflujo de un motorcito para fuentes que, digamos, de alguna manera después se probó con alumnos del nivel primario porque se hicieron talleres también para distintos grados de la escuela. Acá, para darle pie a otro proyecto que compartimos el año pasado con las bibliotecarias, nació la idea de esta, que es fauna en la biblioteca, porque arrastramos algunos libros que habían sido dañados con el paso del tiempo y sus responsables eran seres vivos. Digamos, esta fue una muestra interactiva con la gente que, como ven a la izquierda, llenaba una ficha de algunos animales que estaban listados como posibles atacantes de los libros, y luego en el PowerPoint que armamos con los chicos, se contaba cuáles eran aquellos que realmente ponían en riesgo el patrimonio y cuáles no. Bueno, volvamos a la arqueoeducación en el Juanbe, una experiencia que, a nuestro juicio, merece ser contada. Un recurso didáctico obsoleto, una idea, un proyecto compartido. Nosotros nos planteamos en esta presentación la reutilización de las láminas del ayer en el aula de hoy. No sé si falta un pedacito, Gaspar, que es la presentación de la experiencia, y si no, se las debemos para mañana, que justamente esa lámina implicaba el proceso de investigación que había hecho cada una de los estudiantes, y hay algo que me apasionaba, que era la bibliotecaria, cómo iba investigando y ayudando a los chicos a encontrar ese animal y cómo vivía y se alimentaba y dónde estaba y por qué ahora no estaba más. Esta es una riqueza que aparece en estos elementos que muchas veces están arrumbados en las bibliotecas y que nosotros podemos comenzar a trabajar y a compartir justamente en este trabajo que vamos haciendo. Y para cerrar esta primera parte, antes de las preguntas, quería presentar a Flavia Rinaldi. Flavia es una compañera,
fundadora del programa Huellas, que cuando empezamos a descubrir estos caminos, comenzamos a mirar los edificios. Así que Flavia, esta amante de los edificios de nuestras instituciones, porque dicen cosas, ¿no? Recién cuando escuchábamos a Chartier, que hablaba de las formas registradas de los libros, en esas formas registradas del edificio, que es la ornamentación, los formatos de los espacios, también nos van diciendo de esta cultura y de este patrimonio. Flavia. Hola, buen día a todos. Gracias. Aquí voy a compartirles una presentación chiquita y hoy los voy a guiar en la búsqueda de la información, ya que trabajamos con ustedes que dominan las bibliotecas, y también en la siguiente presentación voy a contarles el producto de estas investigaciones y este proceso. Ahí voy compartiendo. Bueno, aquí estamos. Se ve fenómeno. Ahí va. Lo primero que les propongo es que pensemos dónde se busca la información de la arquitectura. ¿Qué se busca cuando uno busca información de arquitectura? En la guía es amplia, es para toda la arquitectura, afortunadamente, y vamos a ir recorriendo algunas cuestiones que nos llevan específicamente a la arquitectura de las escuelas. Sabemos que los edificios se consolidan como un hecho físico, entonces es entendible y percibible, o perceptible, perdón, como un objeto que nos habla, como dice Marcela, nos cuenta determinados elementos de su composición y de su presencia a nivel descriptivo. Y en muchas ocasiones es necesario ir para atrás, revisar la historia, hacernos de planos, fotografías, análisis estructurales, hasta el cálculo y la historia de los autores, que también nos cuenta y nos muestra las huellas que ese edificio va aportando consigo mismo. Uno de los primeros y más importantes elementos que tenemos para la arquitectura pública, para buscar información, es el CEDIAP, es el Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública, que específicamente tiene arquitectura pública del Estado. Tenemos allí una gran fuente de información cuando trabajamos para proyectar escuelas, para intervenir el patrimonio escolar, y este mismo centro de documentación se abastece de lo que nosotros los arquitectos vamos produciendo. Entonces hay como una ida y vuelta constante de lo que se produce en la arquitectura pública y que va a fortalecer este fondo documental. Como ven, tiene distintas formas de acceder, se puede investigar, se pueden pedir los documentos, hay fotografías, hay planos, hay cálculo, hay cosas maravillosas para los arquitectos que son los cuadernos de obra, los certificados de obra, en qué momento, por ejemplo, se pagó una etapa de la obra del Nacional Buenos Aires, consta ese documento con la fotografía que acompaña el certificado. Este tipo de planos y detalles aparecen tanto en cuanto a mapas con la ubicación como copias de ferroprusiato, que es, no sé si recuerdan, Huellas encontró este tipo de planos de Teatro Colón en las escuelas Raggio, y también componen parte de estas cosas apasionantes que tiene la arquitectura cuando uno empieza a revisar hacia atrás. También está, por supuesto, el Archivo General de la Nación, que tiene una enorme cantidad de elementos, videos, que muchas veces pensamos que no, pero realmente nos ofrecen una enorme información sobre la arquitectura de cada momento, hasta los noticieros, las imágenes que uno pudo haber descartado, pero sin embargo empezaron a formar parte de los archivos cuando también cambia la concepción del patrimonio, cuando el patrimonio no es solo aquello que es monumental y único, sino también ingresa a la categoría doméstica, a lo cotidiano, a lo más simple, pero que sigue proveyéndonos singularidad y con forma e identidad. Específicamente en arquitectura tenemos las viejas revistas de arquitectura, la revista Nuestra Arquitectura, hay revista Austral,
tienen mucha información, alguna es específica, podemos encontrar conjuntos habitacionales, podemos encontrar planes de ciudades y podemos encontrar específicamente escuelas, que es uno de los elementos difíciles, es como una figurita compleja encontrar las escuelas como identificadas en un producto de una hemeroteca, pero estas revistas específicas sí han empezado ya hacia los años 40-50 a incorporar a la arquitectura escolar como tema. Después tenemos plataformas, afortunadamente, como la del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que además de trabajar sobre lo que nosotros llamamos arquitectura histórica, está incorporando la arquitectura moderna, porque claramente la arquitectura moderna ya es patrimonial. Al tener más de 50 años, empezamos los arquitectos a coincidir en que es importante este rescate, y lo mismo sucede con acciones que hace la sociedad central, con el mismo Consejo Profesional en el destaque en algunos recorridos para mostrar esta arquitectura. Es una interesante forma de investigar y aprender porque es pragmática, ¿sí? Es bastante más lúdica que a veces estar únicamente con el papel, y incorporamos además el conocimiento con los sentidos. La Sociedad Central aquí está, que tiene el Museo de Arquitectura, que está en Libertador y Callao prácticamente, que tiene muestras y en general sí hace presentaciones temáticas. Todavía no se ha presentado escuelas, así que esperamos poder hacer un impulso más y presentar las escuelas allí. Y estos son elementos que por suerte los tenemos disponibles por internet, que es los libros del año de la ciudad de Buenos Aires, cuando trabajamos específicamente en nuestra ciudad. Es un elemento muy interesante, es un documento muy interesante porque tiene además estadísticas sobre muchas cuestiones de cómo se escolarizaba, cuántas escuelas había, de qué tipo eran, cómo fueron evolucionando en el año, y realmente suman una gran cantidad de información, no solo a la arquitectura específicamente, sino a la planificación que se estaba haciendo sobre lo escolar. La revista Suma para los arquitectos es como la herramienta mensual que uno tiene prácticamente en casa para siempre, y Suma sí ha desarrollado a lo largo de los años números especiales para arquitectura escolar. Quizás suena muy específico, pero realmente son documentos muy importantes para trabajar, porque además de mostrarnos lo que se hizo, nos muestran lo que se piensa hacer, cómo estamos en la vanguardia de la creación de la arquitectura escolar. Bueno, aquí esta es otra plataforma, es Plataforma Arquitectura. También incorpora la arquitectura escolar a nivel mundial como tema específico, y realmente me produce un entusiasmo enorme presentarlo, porque yo he aprendido muchísimo recorriendo las páginas de Plataforma Arquitectura, no solo para escuelas, sino para entender otras lógicas urbanas. Y aquí también tenemos las universidades, en este caso está solamente una presentada como lámina, pero realmente sepamos que en las universidades, cuando estamos trabajando arquitectura, ir a las bibliotecas de las distintas facultades de arquitectura siempre nos va a dar una herramienta de trabajo, siempre voy a poder encontrar un dato. Y también tenemos, por supuesto, los organismos oficiales, el área de protección histórica de la ciudad de Buenos Aires, que nos ofrece la catalogación, la ubicación, el grado de intervención que podemos tener en cada uno de estos edificios cuando ya está catalogado como patrimonio. La Comisión Nacional de Monumentos, me parece que ya lo había contado, les pido disculpas, que también ofrece y presenta una gran cantidad de información. También funciona como un ida y vuelta, lo mismo que el área de patrimonio histórico de la ciudad, donde cada producto pasa por estos organismos, cada proyecto que se ejecuta, cada conforme a obra, como llamamos los arquitectos, vuelve a estas organizaciones, a estas instituciones para quedar en archivo y volver a formar parte de la actualización de las obras. También
hay registros que son fundamentales, y vuelvo a lo doméstico. Que nosotros tengamos guardadas las fotos de nuestro recorrido escolar forma, per se, un fondo documental. Por eso, Huellas tiene su importante existencia, porque suma, conforma, agrega y nos concientiza de lo importante que es tener ese pequeño recuerdo, ya sea sonoro, ya sea fotográfico, ya sea un pequeño video, que nosotros sumamos para construir la historia de un edificio. El texto realmente espero que lo puedan leer y veamos que, por ejemplo, en la foto superior tenemos al maestro, los niños dispuestos de una manera, cómo están las ventanas. La foto de abajo, estos niños salen de la escuela, qué tipo de escuela tengo detrás, dónde está implantada. Las dos imágenes nos hablan de la arquitectura escolar y son registros prácticamente domésticos. Para terminar, no podemos dejar de lado la literatura. La literatura es per se también un documento que nos suma y nos agrega a la arquitectura. Cuando leemos en corazón determinados párrafos, podemos imaginar la arquitectura que tenemos alrededor en esa situación. Pensemos en esta pequeña frase durante la entrada. Mientras él se instalaba en su sitio, se asomaban de vez en cuando a la puerta varios de sus discípulos del año anterior para saludarlo. Ya esto nos está describiendo una situación arquitectónica, una entrada, un sitio donde se instalaba, una puerta. Y lo mismo pasa ya más cerca de nosotros cuando pensamos en Juvenilia. Y me permito leerles simplemente: pasaba los días enteros ideando medios para escaparme, a veces con riesgo de la vida, como cuando nos deslizábamos con un compañero fiel por una cuerda flotante que los albañiles dejaban durante la noche en el edificio que se construía entonces sobre la calle Moreno. No es solamente el imaginario de Miguel Canet, sino que es una descripción que nos sitúa en un lugar, y si queremos investigar, podemos llegar a encontrar desde qué lugar pensaba deslizarse por una cuerda flotante. Bueno, ahora Gaspar va a compartirles una pequeña música que quiero que los ponga en situación de que también la música nos lleva hacia la arquitectura. Es cierto que tantos años pasaron, a la distancia todo se ve igual. Fueron días de encanto y ensueño, nunca creí que iban a terminar. Oh no. Tres amigos inseparables, nunca dejamos de ser la excepción. Viajamos juntos a la deriva, a California en un skate de ilusión. Y estoy tratando de seguir sus pasos, pero ¿dónde quedaron nuestras risas? ¿Dónde nuestros sueños de rock? Muchísimas gracias, Flavia. No se escucha. Quería simplemente decirles que en ese dónde que se pregunta el artista, al menos yo pienso en mi escuela, en dónde pasaban las cosas que pasaban y construyo la arquitectura. Y espero que en ese dónde cada uno construya la arquitectura de su escuela. Felicitaciones, Flavia, y con esto los queremos invitar a los que no están sumados a Huellas, que se sumen todos los jueves de 10 a 11. Tenemos nuestros
encuentros, 10 a 12 aproximadamente, y estamos trabajando, como explicitó de alguna manera la presentación de Flavia, las emociones, porque en esa construcción subjetiva es donde el patrimonio tiene el significado, especialmente en la deconstrucción del hoy. Nos abrimos a las preguntas que ustedes consideren interesantes o que quieran tan solo reflexionar, también está abierto. Y también los invitamos a buscar su propio patrimonio, ¿no? A empezar a reconocer a partir de estas iniciativas que hoy presentamos el patrimonio de las escuelas que ustedes habitualmente trabajan, están. Eso estaba pensando, Hola. Marcela, que esto te abre, espero que a todos los participantes les abra las puertas para encontrar qué hay en tu escuela, todo lo expresado por Flavia, tanta bibliografía que uno puede encontrar seguramente en el link de tu blog, de tu sitio, deben estar para que uno lo pueda ver detenidamente. La verdad que un lujo poder, y los invito a que cada uno vaya pensando en su escuela, eso que nos hace cotidiano, que eso me encantó lo que dijiste. Es cotidiano para nosotros, pero en realidad no lo es. Eso cotidiano construye la historia de cada uno de nosotros y en algún lugar vuelve a cerrar el círculo de una historia conjunta, ¿no? Que es como casi colaborativo, sumar esas experiencias cotidianas. Ariadna, esta escuela que cumple 100 años, que decís, nosotros estamos acompañando a todas las instituciones que cumplen 100 años, 150, y tenemos una de 200 en la ciudad creada por Rosas. La idea es acompañarlas en poner en valor, digamos, el trabajo lo hacen los equipos de las instituciones y nosotros desde el programa vamos aportando contenido, organización, dinero, bueno, lo que vaya necesitando cada uno de los equipos para poder llevar adelante este trabajo. Están durmiendo. Luisa, podemos ir a visitar las escuelas que tienen patrimonio para ayudarlos a ver por dónde empezamos, porque a veces una de las cuestiones que nos pasa es cuando llegamos a las instituciones no sabemos por dónde empezar con ese patrimonio, cómo lo ordenamos, lo organizamos, así que por supuesto ahí vamos acompañando, inclusive hay unos programas que tiene el gobierno de la ciudad que se llama Aprender Trabajando, que son estudiantes de las distintas áreas, a veces del Joaquín B. González, estudiantes de ciencias o de lengua o de matemática, de acuerdo a la riqueza del patrimonio, que se contratan con este proyecto Aprender Trabajando, que en realidad no le pagan el trabajo porque supuestamente son parte de la capacitación que hacen en su formación, pero sí le dan un dinero para los gastos. Y con eso tenemos como acompañantes específicos que nos ayudan en esto. También hemos hecho el trabajo con la Tecnicatura en Bibliotecología o la Tecnicatura en Archivística de La Plata. Entonces formamos con los profesores de las tecnicaturas que nos vayan acompañando en la puesta en valor. Acá estamos hablando de los libros de oro, también hemos identificado los libros de oro como un elemento patrimonial fundante porque están las visitas, inclusive en la Escuela Granaderos de San Martín el libro de oro es exquisito, podríamos decir, están las visitas de los pedagogos más importantes del mundo. En el Normal 1 encontramos la visita de María Montessori, y esto da cuenta cuándo los visitaron, qué dijeron, qué pasó en la escuela, dónde fue después, quién lo llevó. Bueno, aparece esta reconstrucción que de alguna manera mostró Flavia, como algunos indicios a los que nos llamamos nosotros huellas nos aportan estos materiales, ¿no? Claro, yo compartí en el chat, Marcela, el libro de oro de estas jornadas, que también ustedes pueden expresarse, y te di el pie a que cuentes todos los libros de oro. Así que yo los invito a todos que se copien el Padlet para que cuando quieran expresen de todos los eventos que transcurren, ¿no? Así que te di el pie, Marcela. Si lo planeábamos no nos salía mejor. ¿Sabes qué te quiero contar?
que está Walquiria Salinas escuchando esta ponencia, directora de la Biblioteca del Docente. La vi en los invitados, así que no podía dejar de mencionarla. Así que si después en algún momento quiere, ahí está, ahí saluda. Walquiria, que se sume porque tienen un proyecto bellísimo de Manes, la biblioteca, si lo quiere compartir. Walquiria, que es excelente el trabajo que ha podido terminar, porque bueno, a veces uno comienza, pero no se terminan, no son fáciles. Y ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Una alegría que te hayas sumado a este encuentro. Gracias, sí, la invitación de las supervisoras ahí estuvo la semana pasada y era cómo no sumarme, ¿no? Era la pregunta. Era imposible no hacerlo, y más con las charlas de huellas que yo soy la primer fan ahí, me encantan. Nosotros consideramos fundante que hay mucho en las bibliotecas históricas, las bibliotecas de la ciudad, las bibliotecas escolares, y que tenemos que hacer como este espacio de lo histórico para poder enriquecer el patrimonio, y especialmente, como va mostrando el Juan B. Justo, que es un recurso didáctico para la enseñanza hoy. Y eso creo que nosotros somos, como desde el lugar de la biblioteca, como alentarlos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a cada uno, y los invitamos para el encuentro de mañana de 14 a 15, que vamos a tener la segunda parte de la experiencia del Juan B. Justo, y también vamos a seguir trabajando con otras experiencias que se fueron desarrollando. No sé, yo quisiera dar las gracias. Es muy importante. Yo soy de la escuela 3, me llamo Karina, 3 del 12, me llamo Karina, y me encanta la propuesta de Huellas, porque creo que a veces los chicos creen, de alguna manera, que la escuela está como siempre está, o como es, y como que no hay un pasado, como ese resguardo que hay que mostrar, que fue el trabajo, la revalorización con el tiempo, porque los chicos están acostumbrados a lo inmediato, al gran botón que nos solucionan las cosas. Y cuando hay que enseñarles de alguna manera que detrás de cada institución, de cada escuela, de cada barrio, de cada biblioteca pública, existió un proyecto que mucha gente intervino, que se revalorizó en el barrio, que se revalorizó en una ciudad, y que tiene un tiempo, y que hay son como la estructura, la columna vertebral de lo que hoy ellos tienen en sus manos. Hacerlos sentir que todo, detrás de cada biblioteca hay una construcción detrás. Hay un tiempo válido de mucha gente, hasta bibliotecarias que no están más, bibliotecarios que no están más, ¿no? Arquitectos que pensaron de alguna manera que acá era mejor que sea la biblioteca. Directoras que de alguna manera dijeron no, de esta manera no es conveniente. Es revalorizar el trabajo antiguo, porque me parece que ellos tienen como la visión del trabajo a través de un botón, cuando la gente puso muchísimo más que un botón en este país, ¿no? Felicitaciones. Hay una frase bellísima que nosotros usamos mucho de Rosario Vera Peñalosa, que lo encontramos en los documentos inéditos del Normal 1. ¿Y saben qué decía Rosario? La escuela es los que trabajaron en ella y los que estamos trabajando hoy. O sea, esto que está diciendo Karina, lo que ven como producto final, que es lo que viven, no es un botón, es
muchas emociones, muchas subjetividades, muchas historias, muchos dolores, muchas alegrías, muchas construcciones entramadas entre la vida familiar, la social, la política, la cultural, la académica, la barrial. Y eso es lo que hace que somos. Y creo que como mundo, como La vida país, misma, la vida misma entera, la vida misma, ¿no? se ven en estas hermosas instituciones escolares. Bueno, yo más que nada saludarlas y agradecerles el trabajo genial que hacen todos los días y que a través de Huellas lo que queremos es potenciar el trabajo y las invitamos a todos los jueves para difundir, porque a veces estamos felices con nosotros mismos con lo que hacemos, pero también necesitamos contarlo, entramarnos con otros, formar comunidades intelectuales que recuperan el patrimonio. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a esta jornada que nos permiten difundir. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias Marcela, gracias Flavia que estuviste por ahí. Y por la otra compañera que presentó el otro trabajo. Bueno, nos despedimos por ahora. Nos veremos con ustedes en otro encuentro y con el resto de bibliotecarios donde se inscribieron a las 11. Así que nos despedimos y muchas gracias nuevamente. Gracias, hasta luego. Todos. Buen fin de... No, buenos Gracias, días. buen día, hasta luego. Hasta luego.